El sueño imperial de Rusia se ha convertido en un fiasco, ese es el punto de partida, pero no estamos hablando solo de frentes, trincheras y mapas con flechas. Estamos hablando de algo mucho más incómodo para el Kremlin, la constatación pública de que ya no puede proteger ni sus puertos, ni sus buques, ni su petróleo, ni sus propios ciudadanos de los drones y misiles de un país al que lleva 3 años llamando Estado fallido. Mientras Putin viaja a Asia Central, exige pantallas gigantes para tapar banderas ucranianas y pronuncia discursos sobre victorias históricas, la realidad le explota en la cara en Novorossiysk. El corazón logístico de su flota del Mar Negro arde en plena noche, un gran buque de desembarco termina dañado en lo que se suponía que era su refugio más seguro. Y los sistemas antiaéreos que Moscú vendió a medio mundo como impenetrables, terminan impactando contra edificios donde viven sus propios ciudadanos. Eso no es una anécdota. Es una radiografía de la guerra tal y como está hoy, una Rusia que habla como si dominara todo el tablero y una Ucrania que, golpe a golpe, va rompiendo justamente los nervios que mantienen vivo el esfuerzo bélico ruso. Durante años, el puerto de Novorossiysk fue, para el Kremlin, algo casi sagrado. Después de que la flota del Mar Negro empezara a perder buques en Sebastopol, después de que la base de Crimea se convirtiera en un campo minado para fragatas, submarinos y depósitos de munición, la respuesta rusa fue siempre la misma: retiramos lo más valioso a un lugar seguro. Ese lugar seguro tenía nombre: Novorossiysk. Allí se concentraba lo que quedaba de capacidad naval creíble, allí se canalizaba una parte central del petróleo ruso y del crudo kazajo hacia el Mar Negro, allí atracaban los grandes buques de desembarco que en 2022 se presentaban como símbolo de una eventual invasión anfibia de Odessa. Sobre el papel, Novorossiysk era una fortaleza. Cúpula S-300, S-400, Pantsir, Tor, radares por todas partes, baterías antiaéreas móviles, patrullas, protocolos de zona A2/diagonal-AD donde, en teoría, nada que volara sin permiso debía atravesar el cielo sin ser detectado y destruido a distancia segura. Eso era lo que Rusia vendía a sus aliados, una retaguardia inexpugnable, un escudo de acero y misiles. Y sin embargo, una noche, lo que ve el mundo no es un escudo, sino columnas de fuego. No es invulnerabilidad, es pánico. Ucrania lanza un ataque coordinado sobre Novorossiysk que no tiene nada de improvisado. No es un golpe al azar contra algo en la costa rusa. Es un ataque quirúrgico contra el terminal petrolero de Chaikin/Seskaris, un nodo crítico dentro del sistema del consorcio del oleoducto del Caspio, por donde pasa una parte enorme del flujo de crudo que alimenta el presupuesto ruso. Ese petróleo no es un dato contable, es el origen de los salarios de funcionarios, de las pensiones que Putin promete puntualmente, de los pagos a contratistas militares, de la propaganda que mantiene narcotizada a una parte de la población. Cuando los drones ucranianos impactan en las instalaciones, no solo golpean tanques, tuberías y estructuras metálicas. Están golpeando directamente la capacidad del Kremlin de seguir financiando esta guerra a lo largo de los años. Y lo hacen en un punto que Moscú repetía una y otra vez que estaba perfectamente protegido. En paralelo, otro símbolo se convierte en humo. Uno de los grandes buques de desembarco de la clase Tapir resulta dañado en el puerto. El mismo tipo de barco que Rusia exhibía en 2022 como amenaza para la costa ucraniana, el mismo formato de buque usado para proyectar fuerza, termina remolcado por 2 remolcadores, medio oculto dentro del puerto, después de un ataque de drones. Un buque de superficie, en su base principal, en un puerto considerado seguro, obligado a esconderse bajo techo como un animal herido. Eso resume el estado real de la flota del Mar Negro. Ya no es un instrumento de presión, es un objetivo en lista de espera. Pero quizás lo más devastador, tanto para la moral interna rusa como para la reputación internacional de su industria militar, no son las imágenes del barco ni del terminal ardiendo. Son los videos grabados por vecinos, difundidos pese a la censura, en los que se ve a los sistemas Pantsir disparar contra los drones y fallar. Misiles rusos que, en lugar de derribar objetivos ucranianos, terminan impactando contra bloques de viviendas en esa misma ciudad, destrozando ventanas, fachadas y la ilusión de que el escudo nos protege. Ahí se ve, sin maquillaje, la asimetría brutal del conflicto.
Ucrania manda al aire drones relativamente baratos, algunos fabricados con componentes comerciales, con perfiles de radar minúsculos, volando bajo, pegados al mar o a la orografía, programados para saturar sensores y obligar al enemigo a reaccionar. Rusia responde con misiles de defensa antiaérea que cuestan millones, disparados en secuencia, guiados por radares que fueron diseñados para otro tipo de amenazas. Y al final, la cuenta es doblemente negativa para Moscú. No solo no detiene todo, sino que, en el proceso, se dispara a sí misma y gasta recursos que no puede reponer al mismo ritmo. Desde el punto de vista militar clásico, ya sería grave, una zona fortificada que no puede impedir que drones enemigos golpeen objetivos de alto valor, ni evitar daños colaterales graves en sus propios barrios. Pero desde el punto de vista político y estratégico, el daño es aún mayor. Primero, porque rompe uno de los mitos centrales que Rusia lleva vendiendo años, el mito de la retaguardia segura. La narrativa oficial decía que, aunque hubiera combates en Ucrania, el territorio ruso estaba protegido por sistemas antiaéreos de última generación, que el ciudadano de Novorossiysk, de Sochi, de Rostov del Don podía seguir con su vida casi normal, ir a trabajar, a la playa, a su dacha, porque la guerra está fuera. Con ataques como el de Novorossiysk, esa frontera mental salta por los aires. La guerra ha entrado de lleno en las ciudades rusas, no solo en forma de féretros que vuelven del frente, sino como fuego visible en el horizonte, explosiones en puertos, sirenas de madrugada y fragmentos de misiles en calles que, hasta hace poco, se asociaban más con vacaciones que con bombardeos. Segundo, porque golpea el corazón de la economía de guerra rusa. Novorossiysk no es simplemente una base naval en un mapa, es una válvula central del sistema circulatorio financiero del Kremlin. Es un hub energético en toda regla. Por allí pasa una parte clave del petróleo y derivados que salen hacia el Mediterráneo, y desde ahí, al resto del mundo. Cada barco que carga en ese puerto no es solo un buque más, es un flujo de dólares y euros que entra directamente en el presupuesto ruso, que alimenta salarios de funcionarios, contratos de defensa, campañas de propaganda, pagos a mercenarios y sobornos silenciosos a las élites regionales. Declarar esa zona de alto riesgo, convertir el puerto en objetivo repetido de drones, obligar a que cada aseguradora revise sus primas al alza y que cada armador se pregunte si merece la pena seguir enviando petroleros allí, equivale a imponer de facto una sanción extra que no sale de ningún parlamento ni de ningún comunicado de Bruselas o Washington. Es una guerra de desgaste no solo sobre tanques, buques y radares, sino sobre flujos de caja, sobre la credibilidad de Rusia como proveedor fiable, sobre la percepción de riesgo de cualquier empresa que tenga algo que perder si un día su barco aparece ardiendo en un video de Telegram. Cada impacto en Novorossiysk no solo daña infraestructuras, introduce duda en la mente de los que, hasta ahora, seguían haciendo negocios con Rusia con la sensación de que al menos los puertos están a salvo. Si el principal puerto petrolero del sur se convierte en sinónimo de sirenas, drones y fuego, las tablas de Excel en las sedes de las navieras y aseguradoras empiezan a cambiar, rutas alternativas, costes extra, primas de seguro multiplicadas, cláusulas de fuerza mayor, reconsideración de contratos de largo plazo. Todo eso se traduce, para Moscú, en menos margen, menos ingresos netos y más fragilidad justo en el músculo que sostiene su economía de guerra. Tercero, porque deja en evidencia, ante los potenciales clientes de la industria militar rusa, India, Turquía, China y otros, que los sistemas que Moscú vende como escudo mágico no lo son. Durante años, el S-300, el S-400, el Pantsir, el Tor han sido presentados como la respuesta a cualquier amenaza aérea moderna, misiles de crucero, aviones furtivos, incluso drones. Se vendieron como murallas electrónicas impenetrables, como la prueba de que Rusia seguía siendo una superpotencia tecnológica. Pero la realidad de Novorossiysk es mucho más simple y devastadora. Sí, rodeados de todo ese ecosistema, radares, centros de mando, baterías en capas, no pueden impedir que drones ucranianos de fabricación nacional penetren, identifiquen objetivos y alcancen terminales petroleros y buques atracados. ¿Qué confianza real puede tener cualquiera que haya pagado miles de millones por esos mismos sistemas para proteger sus refinerías, sus bases aéreas, sus ciudades?
Las imágenes de un Pantsir disparando en ráfagas nerviosas contra el cielo nocturno para, al final, terminar impactando en edificios donde viven civiles rusos, valen más que cualquier catálogo de exportación. Son, en la práctica, publicidad negativa en directo. Así se ve la superdefensa rusa cuando se enfrenta a drones relativamente baratos, pequeños y pilotados por un país que, según la propaganda del Kremlin, no debería ser capaz de amenazar el territorio ruso. Los posibles compradores toman nota. No lo dirán en público, pero lo anotan en sus informes de evaluación de riesgos. Si no ha funcionado en Novorossiysk, ¿por qué iba a funcionar en su propio territorio? Mientras todo esto ocurre en Novorossiysk, Ucrania no se limita a ese golpe aislado. En la misma ventana de tiempo, drones ucranianos impactan también en objetivos industriales clave en Crimea, como la planta de bromino de Krasnoperekovsk y su infraestructura eléctrica asociada. No es casualidad, no es saber qué pillamos sobre el mapa. Es un patrón claro y consistente: golpear la capacidad rusa de seguir produciendo, reparando y abasteciendo su máquina de guerra. El mensaje operativo es sencillo: no basta con destruir el arma en el frente, hay que castigar el lugar donde se fabrica la pieza, donde se refina el combustible, donde se repara el radar, donde se moderniza el bombardero. La combinación de objetivos es reveladora: puertos donde se concentra el petróleo y los productos refinados, plantas químicas donde se fabrican compuestos críticos para industria y defensa, bases aéreas donde se reparan bombarderos estratégicos, instalaciones donde se modernizan aviones de alerta temprana y plataformas de mando aéreo. Ucrania ha pasado de limitarse a sobrevivir a los golpes rusos a diseñar su propia campaña sistemática para dejar a Rusia sin nervios logísticos, sin depósitos seguros, sin hospitales para su flota y su aviación. No es solo aguantar, es empezar a cortar tendones. Y aquí volvemos a Novorossiysk, porque su importancia va mucho más allá de lo que pueda parecer en un mapa escolar. Sebastopol fue, durante años, el símbolo de la presencia rusa en el Mar Negro. Una base conquistada en 2014, presentada como trofeo histórico, cargada de significado imperial, utilizada una y otra vez en documentales y desfiles como prueba de la vuelta de Rusia al estatus de gran potencia. Cuando esa base se volvió demasiado peligrosa por culpa de misiles de crucero, drones navales y ataques sistemáticos ucranianos, Moscú se refugió en Novorossiysk. Era su plan B, más lejos del frente, más al este, dentro de territorio internacionalmente reconocido como ruso, con defensas reforzadas, más capas de radar, más baterías, más sensación de control. La idea era sencilla hasta el autoengaño: si Crimea se convierte en una trampa mortal, llevamos los activos importantes al interior seguro, a una retaguardia supuestamente intocable. Sobre ese supuesto se reorganizó buena parte de la logística de la flota del Mar Negro. El problema es que Ucrania ya no está jugando solo en el tablero de 2022. Ha aprendido, se ha adaptado, ha desarrollado drones de mayor alcance, ha ajustado sus redes de inteligencia, ha coordinado mejor a sus servicios secretos con la Fuerza Aérea, la Marina y las unidades de sistemas no tripulados. Ha dejado de ser el país que improvisaba defensas con lo que quedaba y se ha convertido en un actor que planifica campañas de profundidad, encadenando golpes en puertos, plantas industriales y bases aéreas. El resultado es que ese supuesto interior seguro ha dejado de serlo. Novorossiysk se ve ahora expuesto al mismo tipo de guerra de precisión que arrasó depósitos en Crimea, bases en Taganrog o instalaciones en Engels. Y eso tiene una consecuencia directa sobre la flota del Mar Negro. La transforma en lo que los analistas llaman una Fleet in Hiding, una flota que existe más en teoría que en práctica, obligada a esconderse, a trasladarse de puerto en puerto no para pelear, sino para evitar convertirse en chatarra ardiente en video HD. Una flota que sale al mar con miedo, que atraca con miedo, que vive pendiente de la próxima alerta de drones. Un buque de guerra que no puede salir con normalidad de su puerto, que no puede atracar con tranquilidad en su base principal, que opera siempre bajo la sombra de un posible ataque nocturno, deja de ser una herramienta de presión estratégica. Se convierte en un gasto enorme que solo sirve para no ser destruido hoy, a cambio de ser destruido mañana, en otro puerto, en otro video,
En otra noche en la que los sistemas antiaéreos vuelvan a disparar a todo lo que se mueve mientras tanto, cada dron ucraniano que impacta sobre un terminal petrolero o una infraestructura crítica dentro de ese triángulo Sebastopol, puente de Kerch, Novorossiysk, envía otro mensaje que en Moscú entienden perfectamente. Si tú golpeas Odessa para bloquear nuestro grano, nosotros golpearemos tus puertos para encarecer tu petróleo. Si tú intentas ahogar nuestra economía con misiles contra centrales eléctricas, depósitos de combustible y puertos cerealeros, nosotros ahogaremos poco a poco la tuya con drones contra terminales de exportación, refinerías, nodos logísticos y plantas asociadas a tu complejo militar industrial. No es solo una cuestión de ojo por ojo, es alterar la ecuación completa de la guerra, pasar de la posición defensiva permanente a decirle a Rusia, de hecho, tu retaguardia ya no es intocable, tu caja registradora tampoco. Es un intercambio asimétrico, pero eficaz. Rusia puede seguir disparando misiles caros contra ciudades ucranianas, puede presumir de ataques masivos, puede inundar los telediarios con gráficos de nuevos lanzamientos y mapas con 30 puntitos señalando objetivos destruidos. Pero cada tanda de drones que sale de territorio ucraniano hacia la costa rusa multiplica los costes, los riesgos y las dudas para el Kremlin. Cada vuelo de un dron barato obliga a activar una cadena entera de defensas carísimas, personal permanentemente en alerta, radares saturados, baterías que se desgastan, munición que se agota. Y, por debajo de esa capa técnica, se acumulan las preguntas incómodas, dudas de los mandos militares sobre si pueden seguir garantizando la seguridad de bases y puertos, dudas de los tecnócratas económicos sobre cuánto tiempo se puede sostener este ritmo de gasto, dudas de los aliados que miran sus propios balances y se preguntan si tiene sentido seguir apostando por un socio que no puede defender ni sus propios terminales. En este contexto, las palabras de Zelensky sobre los resultados diarios de combate adquieren un valor especial. No se trata solo de destruir objetivos militares clásicos en el frente, tanques, blindados o posiciones artilleras. Se trata de ir desmontando pieza a pieza el mito de una Rusia inmune, intocable, siempre en control, siempre con la iniciativa. La imagen de Novorossiysk ardiendo, la de un tapiz remolcado como un cacharro averiado que hay que esconder en una esquina del puerto, la de un Pantsir disparando nervioso hacia el cielo y terminando por destrozar ventanas de sus propios ciudadanos, pesa más que 100 comunicados oficiales sobre todo está bajo control o el ataque fue repelido con éxito. Esas escenas, reproducidas una y otra vez en redes sociales, descargadas, reenviadas por canales privados, infiltradas en los chats rusos pese a la censura, corrigen la narrativa oficial mejor que cualquier discurso opositor. Son la prueba visual de que la guerra ya está dentro, y de que la supuesta muralla tecnológica rusa tiene agujeros visibles a simple vista. Y lo más revelador es que, frente a todo esto, la respuesta del Kremlin no es una estrategia coherente de adaptación, sino una mezcla grotesca de negación, propaganda y movimientos de pánico. Niegan la magnitud de los daños, inflan las cifras de drones supuestamente abatidos, hablan de incendios controlados, de daños menores, de ataques frustrados, mientras las redes se llenan de videos de explosiones, de vecinos asustados enseñando cascotes en sus salones, de barcos remolcados a toda prisa y de columnas de humo que nadie puede disimular con frases vacías. El mensaje oficial insiste en que todo sigue bajo control al mismo tiempo que las decisiones reales, mover barcos, reforzar defensas, cerrar espacios aéreos, desviar vuelos civiles, apuntan exactamente en la dirección contraria: preocupación, vulnerabilidad, improvisación. Anuncian despliegues adicionales de defensas antiaéreas en la zona, nuevas baterías, más misiles, más capas, más protección. Pero cada nueva capa solo agrava la ecuación económica, misiles que cuestan millones contra drones que cuestan decenas de miles. Cada interceptación, cuando se produce, es una victoria táctica para Rusia y al mismo tiempo, una victoria estratégica para Kiev,
obligar a Moscú a gastar más de lo que puede permitirse solo para evitar daños aún mayores, desgastar su stock de misiles modernos, empujar al ejército ruso a usar sistemas más viejos y menos fiables. La asimetría se ve claramente en la contabilidad. Ucrania pierde un dron relativamente barato, Rusia pierde un misil de defensa que no puede reponer sin penalizar otras áreas de su arsenal. Y, al mismo tiempo, empiezan a mover activos aún más lejos, hacia puertos secundarios, hacia zonas menos expuestas, hacia lugares con menos infraestructura preparada, menos diques, menos talleres, menos protección real, con el coste logístico que eso implica. Rutas más largas, más combustible, más desgaste de buques ya envejecidos, más horas de navegación en las que cualquier fallo, cualquier error, cualquier nuevo patrón de ataque ucraniano puede convertir un traslado en una tragedia. Lo que antes se resolvía con una salida relativamente corta desde Sebastopol o Novorossiysk pasa a requerir viajes más largos, con más escalas, con más ventanas de oportunidad para el enemigo, con más puntos débiles. Cada milla añadida al trayecto de un buque de guerra ruso es, en la práctica, una milla añadida de exposición al riesgo. Desde fuera, el retrato es bastante claro. Rusia se ha metido en una dinámica de compulsión a moverse, esa situación estratégica en la que cualquier decisión defensiva que tomes tiene un coste tan alto que, en el fondo, solo estás eligiendo la forma de perder más lentamente. No hay opción buena, solo hay variantes de daño. Si mantienes tu flota en puertos cercanos al frente, arriesgas que sea destruida en su propio atraque, en un ataque que se verá en todo el mundo, que minará la moral de tus marinos y que demostrará definitivamente que tu sistema de defensa no sirve para proteger ni siquiera tu principal base. No es solo la pérdida de acero y toneladas de desplazamiento, es el mensaje que reciben los propios oficiales navales cuando ven como un buque en el que han servido años acaba hecho chatarra sin siquiera haber salido a combatir, y el mensaje que reciben los aliados cuando comprueban que la marina que iba a dominar el Mar Negro tiene que esconder sus barcos como si fueran contrabando. Cada explosión dentro del puerto erosiona algo que no se reconstruye con soldadura, la percepción de invulnerabilidad. Si la retiras a puertos lejanos y menos preparados, pierdes capacidad operativa, alargas tiempos de respuesta, desgastas tus plataformas, incrementas todos tus costes y sigues sin garantía de seguridad absoluta, porque Ucrania ha demostrado que su brazo alcanza cada vez más lejos y que, si hoy llega a Novorossiysk, mañana puede apuntar a otros puntos que hasta ahora se consideraban demasiado profundos. A cada kilómetro que empujas tus buques hacia el este, ganas unos minutos de margen y pierdes horas de reacción, litros de combustible, vida útil de motores, flexibilidad en las rutas. Lo que en papel parece replegarse a la profundidad estratégica, en la práctica significa operar desde puertos secundarios, con infraestructuras improvisadas, diques saturados, menos talleres, menos repuestos, menos personal cualificado. Es la diferencia entre una flota que sale a imponer presencia y otra que, como mucho, se asoma, dispara desde lejos y vuelve corriendo a refugiarse. Todo esto arranca de la misma escena, aparentemente sencilla, drones ucranianos cruzando el Mar Negro para golpear un puerto que, hasta hace poco, el Kremlin presentaba como intocable, totalmente protegido, blindado por los mejores sistemas antiaéreos del mundo. Esa escena derriba de golpe años de discursos sobre burbujas a 2/diagonal AD perfectas, sobre escudos impenetrables, sobre lecciones para la OTAN. Novorossiysk deja de ser una palabra que suena a profundidad estratégica y se convierte en sinónimo de vulnerabilidad, de punto blando revelado ante todos. Deja de ser la base segura y pasa a representar el final de un mito cuidadosamente construido, el de que la guerra se quedaría limitada a territorio ucraniano mientras Rusia observaba desde una cómoda distancia, cobrando sus exportaciones energéticas sin sobresaltos, usando el Mar Negro como un lago privado para su flota, convencida de que el adversario nunca tendría alcance suficiente para devolver el golpe. Hoy, la realidad es otra, y mucho más incómoda para Moscú. La guerra ha llegado a los puertos rusos, a los terminales energéticos rusos, a las ciudades rusas. No a través de una invasión terrestre ni de divisiones blindadas occidentales, sino a través de enjambres de drones, golpes puntuales, ataques quirúrgicos contra nodos concretos de la infraestructura.
Y no porque Ucrania tenga un ejército más grande o más rico, sino porque ha sabido usar la inteligencia, la tecnología y la asimetría para convertir cada debilidad rusa, la concentración de activos en pocos puntos, la rigidez doctrinal de un mando incapaz de adaptarse, la arrogancia tecnológica y propagandística que subestima al adversario, en un blanco. Rusia ha diseñado un sistema pensado para guerras del siglo XX, grandes bases, grandes buques, grandes sistemas de defensa concentrados. Ucrania le está atacando con lógica de siglo XXI, dispersión, bajo coste, saturación, inteligencia de objetivos. La estructura misma del sistema ruso, centralizada, lenta, basada en órdenes verticales y en decisiones tomadas por gente que no asume consecuencias, se convierte en un problema militar cuando se enfrenta a un adversario que decide rápido, experimenta, prueba y corrige. Cada ataque exitoso ucraniano no solo destruye un objetivo, también le enseña algo para el siguiente golpe. Cada ataque fallido, en lugar de ser ocultado y castigado, se estudia, se ajusta, se refina. En el lado ruso, en cambio, cada fallo se tapa, cada crítica se silencia, cada oficial que señala una vulnerabilidad se arriesga a perder el puesto. Así no se corrige nada. Se repiten los mismos errores con más capas de propaganda encima. La imagen final, si se mira con frialdad, es contundente y difícil de maquillar. Una Rusia que presume de armas únicas y de dominación del Mar Negro, obligada a ver cómo su flota se esconde en bahías secundarias, cómo sus terminales petroleros arden, cómo sus sistemas antiaéreos fallan y golpean sus propias ciudades, cómo sus puertos seguros entran en la categoría de zonas de guerra a ojos de aseguradoras, navieras y de su propia población. Un país que se vendía como fortaleza energética y militar y que ahora tiene que admitir, aunque sea por la vía de los hechos, que no puede garantizar un escudo hermético ni siquiera sobre aquello de lo que más depende, sus rutas de exportación y los símbolos de su poder naval. Detrás de cada incendio en un terminal, detrás de cada buque remolcado de madrugada, hay documentos que cambian, pólizas de seguro revisadas al alza, contratos de flete renegociados, compañías que exigen primas de riesgo, clientes que se preguntan si merece la pena exponerse a un puerto que aparece en las noticias por razones equivocadas. Eso no sale en los telediarios de Moscú, pero pesa en los balances de las empresas que financian el esfuerzo de guerra. Y pesa también en la percepción de los socios que compran armas rusas y de repente ven que los mismos sistemas que tienen desplegados en su territorio han sido incapaces de proteger el orgullo de la flota en casa. En paralelo, la propia población rusa empieza a recibir el mensaje por una vía que la propaganda no controla del todo: videos grabados con móviles, ventanas reventadas, tráfico cortado en ciudades que hasta ayer vivían como si el conflicto estuviese a otro planeta de distancia. Es muy distinto hablar de operación militar especial cuando la guerra son mapas y gráficos que apuntan a Jersón o Avdiivka, que cuando la guerra son drones sobre tu puerto, humo negro sobre tu costa y fragmentos de misiles antiaéreos clavados en tu barrio. Novorossiysk, como antes Sebastopol y otros puntos, acerca esa sensación de vulnerabilidad a gente que hasta ahora se creía protegida por el simple hecho de vivir en territorio ruso reconocido. En el otro extremo, una Ucrania a la que Moscú retrataba como indefensa, como dependiente, como condenada a resistir sin capacidad de respuesta, hoy es capaz de enviar drones a cientos de kilómetros, penetrar burbujas a 2/diagonal AD construidas durante años, golpear puertos sagrados y, de paso, poner nerviosos a los compradores del petróleo ruso y a los clientes internacionales de sus armas. Un país que, sin tener la escala industrial de Rusia ni su población, ha sabido compensar con creatividad, inteligencia y voluntad política lo que le falta en volumen, y que está aprendiendo a convertir cada símbolo del poder ruso, un puerto, un puente, una base intocable, en un recordatorio de su vulnerabilidad real. Cada nuevo video de un objetivo estratégico ruso en llamas es, a la vez, un mensaje a su propia población: no somos impotentes, y a sus aliados: vuestro apoyo se traduce en resultados visibles. El sueño imperial ruso se parece cada vez menos a los mapas de colores que muestran en la televisión de Moscú y cada vez más a escenas como la de Novorossiysk: fuego a la costa, barcos que ya no se atreven a salir, vecinos grabando explosiones con el móvil, aseguradoras recalculando primas, tripulaciones preguntándose si el siguiente turno será el último, y un ministerio de defensa repitiendo, como un mantra automático y hueco:
que todo está bajo control, mientras el mar refleja el brillo naranja de otra noche de drones ucranianos sobre el horizonte. Esa es, hoy, la verdadera foto del dominio ruso en el Mar Negro, una flota atrapada entre el miedo a salir y el miedo a quedarse, y un adversario más pequeño pero dispuesto a explotar cada grieta de ese miedo hasta que el mito de la superpotencia quede reducido a lo que ya es en la práctica, propaganda sobre un escenario que arde.